más. Siempre es un placer para mí predicar. Sin embargo, no es fácil. Esto no es fácil. Una vez uno desde allá, escuchando a esos predicadores, ¿verdad?, que disertan aquí, uno dice, wow, quisiera hacerlo así. Pero uno no sabe el trabajo que hay detrás, los nervios que están presentes justamente en los momentos que ellos están hablando de la palabra del Señor, porque al final uno quiere ser fiel a la palabra de Dios y decir lo que Dios quiere decirle a su pueblo. No es fácil, es un trabajo sumamente difícil. Así que admiramos a todos ellos, a Michelle, a Anthony, a toda esa gente que predican, al pastor, y damos la gracia y la gloria al Señor por darnos esta gran oportunidad. Vamos a nuestras Biblias, amados, en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Adrián también nos va a ir ayudando con la Biblia en pantalla para que vayamos leyendo juntos también. Mateo capítulo 3, verso 1, y leemos en el nombre de Jesús. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Yo quiero comenzar nuestro sermón diciendo que no me referiré a las posturas escatológicas que se habla en las iglesias. Lo único que diré sobre eso es que yo personalmente soy amilenialista, creo en el siglo venidero y en el siglo que estamos viviendo ahora. Creo que vendrá Cristo una segunda vez y que todo el reino será consumado. Creo que Cristo está reinando hoy y seguirá reinando mañana. Así que este sermón, entonces, en vez de ser escatológico, será un poco más aplicativo. Y nos vamos a enfocar en qué creen las personas del reino de Dios, qué creyeron cuando Juan el Bautista estaba predicando este mensaje, que es exactamente lo mismo que en el día de hoy predomina en la mente de todos nosotros. Exploraremos un poco el significado del reino de Dios desde la perspectiva judía. Al comprender cómo los judíos entendían el reino de Dios, se nos va a hacer mucho más fácil entender por qué el mensaje de Juan el Bautista, por qué las reacciones y por qué hoy en día se sigue creyendo lo mismo. Para los judíos del primer siglo, el reino de Dios o el reino de los cielos, como también se menciona en el mismo Mateo, no era un concepto nuevo, era una esperanza central en sus expectativas mesiánicas y en su comprensión de la historia humana completa. Los judíos, al mencionarle el reino de Dios, es como que yo diga Resolí. Automáticamente yo digo Resolí, todo el mundo piensa en la montaña que hay allá y en la antena que hay al final. Si es para nosotros, por ejemplo, Candy, Ronald y yo que montamos bicicletas, si hablamos de Resolí, hablamos de una subida de 5 o 6 kilómetros que vamos a sufrir bastante, pero que vamos a estar satisfechos cuando subamos a la parte final y por fin logramos. Incluso dice allá, lo lograste cuando llegas. O sea, siempre cuando relacionamos una palabra con alguna característica específica que habla de ese puesto, de esa ciudad. Incluso si yo le menciono Santo Domingo, muchas veces mucha gente va a pensar en el caos que hay en Santo Domingo, el tapón a las 5 de la tarde. O sea, todo el mundo va a relacionar una palabra con alguna característica que define ese lugar. Entonces, para los judíos, la palabra reino no era una palabra indiferente, era una palabra totalmente conocida para ellos. Estaban totalmente pensando incluso hasta en el reino de Dios. El reino de Dios para los judíos es que los judíos esperaban un reino de Dios que reinaría no solo sobre Israel, sino también sobre todas las naciones. Este reinado significaba la restauración de la población de Israel, del pueblo de Israel. Acuérdense que en ese momento, cuando Juan el Bautista empieza a predicar, los judíos están sometidos bajo el imperio romano. Y para ellos, el significado del reino significa que ellos volverían a ser nuevamente la nación que en el tiempo que Dios los llamó fue hecho. Israel, el gran Israel, el poderoso Israel. En las escrituras, especialmente en los profetas, encontramos muchas referencias a un futuro rey, descendiente de David que establecería
este reino con gran poder y con gran gloria. La venida del Mesías también era inseparable de esa palabra reino. Ellos entendían que con la venida del Mesías automáticamente vendría la restauración del reino. Incluso en el día de hoy todavía muchos judíos siguen esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el reino de Israel aún no ha sido restaurado, que el Mesías no ha llegado porque falta la restauración terrenal que ellos entendían que debía hacer. Por ejemplo, profecías como las de Isaías, capítulo 9, versos 6 y versos 7, lo que vayan anotando y si quieren leerlo después, Jeremías 23, 5, 6, hablan de este rey ideal que vendría a restaurar esa nación, que le vendría nuevamente a dar gloria y esplendor a ese reino de Israel. El reino de Dios también implicaba una transformación radical del mundo. En Isaías capítulo 11, verso 6 al verso 9, describe un reino que va a ser un reino de paz, un reino donde el león ya no se comerá a la gacela, donde el león ya no rugirá para matar, sino que puede hacer su rugido pero en paz, donde la serpiente ya no va a morder con veneno, no va a matar personas. Y esa concepción del reino era que los judíos entendían que iba a ser el pueblo de Israel una vez sea implantado el reino de Dios. Ellos entendían que iban a vivir en paz total. Este era un tiempo de renovación donde el pecado y la injusticia ya no sería más y la creación entera sería reestructurada a su estado original de bondad y de felicidad. Pero para algunos judíos también significaba que debía haber una preparación espiritual, que iba a haber un arrepentimiento, que iba a haber una vuelta a Dios. Acuérdense que este mensaje viene después de los 400 años de silencio, donde Dios de alguna forma hablaba, pero no muy directa, para que el pueblo entendiera que Dios estaba distante. Sin embargo, Dios se mantenía pendiente y este mensaje sale a relucir justo después de esos 400 años de silencio. Y el punto es este: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunos judíos estaban esperando esta oportunidad, este llamado al arrepentimiento para volverse a Dios. En Mateo capítulo 3, entonces, en el texto que estamos leyendo, Juan sale a preparar el camino al Señor, el camino al Rey que viene por ahí, el Rey que pronto llegará y saldrá a la luz. Juan está preparando este camino y el llamado de Juan es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan está llamando a todos aquellos que estaban esperando al Mesías, aquellos judíos piadosos, a que era el momento de volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Entonces el llamado también es general, no solamente para los judíos piadosos, también están dentro de ellos el grupo que escuche el mensaje, porque el mensaje de Dios no es únicamente para los que lo esperan. Dios da su mensaje a todo aquel, no importa si tú estás esperando o no. Dios habla a todo el ser humano. Y yo quiero que veamos entonces, después de haber visto esta introducción, yo quiero que veamos por lo menos 3 puntos que el texto nos muestra. Primero vamos a ver los que no creen ni en el rey ni en su reino. En segundo lugar, yo quiero que veamos los que creen en el reino pero no creen en el rey. Y en tercer lugar, yo quiero que veamos los que creen en el rey y su corazón está puesto en la gloria de su nombre. Pasemos entonces a ver los que no creen ni en el rey ni en el reino. Aquellos que no creen en el rey ni en el reino, lo podemos ver en Juan 3, 19 al 20. Adrián, si no ayuda, dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece, odia, no quiere saber de la luz. Y no viene a la luz únicamente para que sus obras no sean reprendidas. Estos son los que viven en oscuridad.
Aquellos que la palabra reino para ellos es una palabra distante, una palabra que no tiene relación con su vida, una palabra que no significa nada, es un término abstracto, no les importa, no les hace ningún tipo de mella. Ellos, al escuchar la palabra reino y la palabra rey, se quedan inmutables, no se inmutan, se quedan tranquilos. Eso no le hace referencia de absolutamente nada. En el mismo texto que acabamos de leer, Juan dice algo interesante. En el capítulo 3, verso 7 dice lo siguiente: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este grupo que Juan está describiendo es un grupo sumamente interesante, porque al parecer, como ellos acuden a Juan, es que ellos están creyendo en lo que Juan está diciendo. Ellos están creyendo en el mensaje del reino. Ellos están creyendo que Juan está enderezando el camino al rey que viene. Y ellos van donde Juan el Bautista a bautizarse también. Fíjense que ellos están dentro de este grupo. Ellos no están fuera. Ellos no son de los que hacen caso omiso al mensaje de Juan. Ellos también van corriendo a ser bautizados. Sin embargo, Juan lo cataloga y le dice: generación de víboras. ¿Y por qué es que ellos están huyendo? ¿Por qué es que ellos se están bautizando? No se están bautizando porque creen. Ellos están bautizándose porque le tienen miedo a la ira venidera. Ellos están corriendo porque ellos no quieren ser condenados en la venida del rey. Ellos no quieren ser castigados. Asimismo, hay muchísimas personas que cuando hablan de mensaje, cuando hablamos del reino, ellos huyen, pero no porque ni creen en el rey y porque no creen en el reino, sino porque simplemente están huyendo de las consecuencias que traerá el rey y su reino. Son lo mismo que podemos ver más adelante, tentando a Jesús, creando trampas, creando situaciones para que Jesús falle. Aquí estaban los que no creían en Él. Ellos no creían absolutamente en nada de lo que Jesús era o en nada de lo que Jesús decía. Este grupo no eran neófitos en conocimiento, no eran cualquier tipo de personas, pero no creían en Jesús. Esto implica que no importa la cantidad de títulos que tengas, no importa lo tan inteligente que seas, no importa si eres el más fuerte del mundo, no importa si tienes todos los títulos porque has ganado una disciplina en el mundo. Al final, lo importante es que puedes tener todo eso y al mismo tiempo no creer en Cristo. Puedes ser el más grande filósofo, puedes ser más grande que Platón y Aristóteles y no creer en Dios. O en su defecto, porque alguna vez uno entiende entonces que lo que tienen muchos son los únicos que no creen. No, también puede ser el más simple de los mortales, el que menos tenga y tampoco creer en Cristo ni en su reino. Este grupo que está describiendo Juan como una generación de víboras, tenían conocimiento, conocían las Escrituras y aún así no creían en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire usted por qué es que Juan los identifica como una camada de víboras. Si usted lee conmigo Mateo capítulo 16, verso 1, usted va a leer lo siguiente: vinieron ¿quiénes? Los fariseos y los saduceos. No eran lo mismo que menciona Juan en el capítulo 3, versículo 2. Son la misma gente. Entonces, ¿para qué venían a Cristo? Para tentarle. Estaban corriendo de la ira venidera, pero ahora usted lo ve buscando a Cristo para tentarlo. ¿Por qué? Porque no creían en el Rey de Reyes. En Marcos capítulo 8, verso 11, usted verá lo siguiente también. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. El propósito de esos que no creían en Cristo, que era la generación de víbora, era simplemente tentar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En su corazón no estaba la idea de creer en él. No estaba la idea de creer en el mensaje. Estaba la idea de hacerle caer. Porque el corazón incrédulo, no importa el mensaje, no importa las señales que se hagan, ellos están determinados
a no creer y a seguir rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hoy hay personas así. Hay personas que usted le predica, que no se cansa de predicar. Hay personas que usted le dice, hay personas que usted le muestra, hay personas que usted dice, Dios hizo un milagro en mi vida, Dios hizo un milagro en mi familia. Pero ellos no van a creer porque su corazón dijo que no creerían al Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa la evidencia, no importa nada, ellos simplemente no van a creer. En segundo lugar, entonces yo quiero que veamos los que creen en el reino, pero no creen en el reino. ¿Y hay personas así? Muchísimas. Vamos a ver si yo se lo muestro. Estas personas, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, les gusta la palabra reino y están constantemente buscando las bendiciones y las riquezas del reino de Dios, pero tampoco establecen con Dios una relación íntima. ¿Por qué? Porque sus corazones están en la búsqueda constante de aquellas cosas que el reino ofrece. En Mateo capítulo 6, verso 33, mire usted conmigo, hay un imperativo muy importante. Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios, sabiendo que muchos de los que irían al reino, irían detrás de las bendiciones del reino, irían detrás de las cosas que el reino ofrece, Dios está diciendo, primeramente, busquen, buscad. Es un imperativo, no es una sugerencia, no es que Dios te está pidiendo un favor, es que Dios te está diciendo, buscad primeramente las cosas del reino y no las que yo te pueda dar a través del reino. Buscad las cosas que están arriba. ¿Por qué? Porque mucha gente iban a estar buscando cosas que no eran. Y la idea es esta. Imagínate tú un buscador de tesoro. ¿Alguien ha visto un buscador de tesoro en los programas que dan? Esa gente comienzan a buscar un tesoro. Ellos dicen, ahí hay un tesoro. Ellos empiezan a buscar, a medir, a una cosa que emite un sonido ahí cuando encuentra algún tipo de elemento natural. Y comienzan ahí, comienzan a excavar, y comienzan a excavar, y comienzan a excavar. Y ellos no se cansan. ¿Hasta qué? Hasta que encuentran el tesoro. Cristo lo que nos está diciendo es, como uno que está buscando un tesoro, comiencen ustedes a cavar y no se desenfoquen, porque las cosas que son importantes están arriba, no aquí abajo. Las cosas importantes no están en las riquezas que están aquí, están en las riquezas que están allá. Aquellas riquezas nunca se acabarán, esta toda la perderá. Es más, con esta te puede pasar lo que le pasó al rico insensato, que llenó sus graneros, tenía todo, tenía toda la riqueza que él podía tener. Ya él estaba listo para empezar a disfrutar, porque el texto es muy explícito. Para empezar a disfrutar, significa que él duró todos los años que duró llenando su granero y nunca disfrutó. Y cuando él dijo que ahora disfrutaré de mi granero, entonces Cristo le dice, necio, tonto, idiota, imbécil, mañana, esta misma noche, vienen a buscar tu alma. Y lo que has guardado y lo que has trabajado, otro lo disfrutará, no lo harás tú. Entonces la idea es, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y la comida, la bebida y la ropa os serán añadidas. ¿Le suena a usted conocido? O yo creo que usted lo ha visto también. Mucha gente que en sus prédicas, en sus sermones, si lo podemos llamar así, ellos hablan mucho del dame y te doy, del siembra para que coseche. Ellos se presentan como pertenecientes al reino. Ellos imitan las palabras del reino, usan fraseologías del reino,
se visten como personas que representan al reino. Sin embargo, ellos lo único que quieren es beneficiarse del reino, beneficiarse de las ovejas, beneficiarse de lo que tú y yo podamos ofrendar y podamos sembrar ese día. ¿Por qué? Porque al final todo eso queda en sus arcas. Y ellos tienen de todo, tienen vehículos buenos, tienen mansiones buenas, que no es malo tener mansiones buenas. Y si usted tiene una cuanta, y que yo recibo, yo no me pongo guapo, ¿verdad? Pero la idea es que esas personas constantemente se están concentrados en simplemente buscar las cosas del reino, las cosas que ellos le pueden quitar a las ovejas del reino. Y yo te digo, hermano mío, amigo mío, si tú ves un lugar de esto e identificas una persona de esas, huye de ahí inmediatamente, aléjate de ellos, porque al final ellos lo único que quieren es tu confianza y lo que tú le puedas dar. Ellos no están enfocados en llevarte a Cristo. Ellos no están enfocados en que tú te enfoques en las cosas del reino. Ellos están enfocados en qué te puedo quitar ahora para yo disfrutar mientras esté en esta vida. Estos individuos están tan interesados en los beneficios temporales y materiales y más no en la justicia, en la rectitud y en representar dignamente a Dios. Ellos no huelen a Dios. Ellos no están unidos a Dios. Ellos no están mezclados con Dios. Ellos imitan las cosas de Dios, pero ellos mismos están totalmente alejados de Dios. En Juan 6:16 nos dice lo siguiente: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. La idea es que Cristo le está diciendo a este grupo de personas que ustedes me buscan únicamente por lo que yo le di, no por lo que yo soy. Y si tú estás aquí hoy y tú todavía estás ahí, que estás viendo lo que Cristo da y no estás viendo a Cristo, es una grandiosa oportunidad para que tú empieces a verlo ahora. No es tarde ver a Dios, no es tarde ver a Cristo y no es tarde para creer en Cristo. Es verdad que el reino tiene muchas cosas, es verdad que Dios nos da muchas cosas en su gracia, en su soberana voluntad. Sin embargo, todo esto, al igual que Jot, cuando nos es quitado, prueban verdaderamente si nuestros corazones estaban en esas riquezas que Dios te dio o estaban plantados, cimentados en la roca firme. Dios dio, Dios quitó. Sea su nombre bendito por los siglos. Tú y yo pudiéramos decir eso si Dios nos quita todo. O correremos lejos de Él maldiciéndole y diciéndole: tú me diste y ahora me quitaste, no quiero saber de ti. O puedes seguir viendo su gloria, su esplendor y su belleza, independientemente no tengas nada después de haberlo tenido. Y déjame decirte algo importante: no importa los bienes materiales que tengas, no importa todas las bendiciones que tú puedas disfrutar o que yo pueda disfrutar en este mundo, si esas riquezas no están fundamentadas en Dios, no valdrán de nada ni valen de nada. Las riquezas más importantes son las que están en Cristo. Cristo debe ser tu riqueza. Y si Él te da, disfruta. Si Él te da piscina, invítame. No me gusta mucho, es verdad que me gustaría una finquita con un rito que le pase como muchísimo mejor, pero voy a piscina también, no es que no voy, no. Si usted tiene una mata de aguacate, por ejemplo, invíteme a su casa cuando esté cargada, porque Juliet ama los aguacates, entonces yo le voy a estar muy agradecido. No importa, hermano, o sea, disfrute lo que Dios le dé, pero recuerde que eso es temporal, eso se queda aquí. Tu corazón no puede estar inclinado a esas cosas materiales que Dios te dé. Tu corazón siempre debe estar viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No seas de los que quieren las bendiciones, pero no quieren al Rey. Hemos visto entonces, en primer lugar, aquellos que no creen ni en Rey ni en su reino. Hemos visto, en segundo lugar, aquellos que creen en el reino, pero no
en el Rey. ¿Por qué? Porque están enfocados en sus bendiciones. Entonces, en último lugar, yo creo que veamos aquellos que creen en el Rey, su corazón está puesto en la gloria de su nombre. Vuelva usted conmigo a Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan hace una afirmación y un llamado. Y la afirmación es que el reino de Dios se acercó. Que el reino de Dios se ha acercado. Y el llamado es: arrepiéntanse ustedes, cada uno. Jesús, en su primer sermón interesante, en Marcos capítulo 1, verso 14, Marcos capítulo 1, verso 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús toma las mismas palabras que dijo Juan el Bautista y le agrega simplemente que creamos en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es el mensaje de Dios condensado en una sola persona, en su persona. Cristo ha llegado y Cristo mismo se está predicando. Entonces creamos en ese mensaje que Dios nos está dando. Y es la causa del arrepentimiento del hombre, es justamente que el reino de Dios, que Jesús mismo, se ha acercado a nuestra vida. Y dame parafrasearte esta. La idea es que cuando Cristo llega a mi vida, cuando Cristo se acerca a mí, el reino de Dios viene con él, porque ellos dos son inseparables. Entonces, en esa unión de reino y reinado, cuando eso llega a mí, eso debe producir un arrepentimiento de mi vida pasada. ¿Te acuerdas del texto que leímos? Que la luz vino al mundo. Los hombres la aborrecieron. ¿Sabes por qué? Porque sus obras eran malas. La luz hace que mis obras sean visibles. Y ahí yo me doy cuenta, espera, mis obras son malas. Por lo tanto, esta luz que está revelando mi pecado, si yo quiero tener una relación con él, yo debo arrepentirme de todo eso que hacía, de todas mis obras y acercarme a él. Porque en esta condición no puedo acercarme. Entonces Cristo llega a nuestras vidas y Cristo produce un arrepentimiento. La consecuencia que Cristo llegó es que tú debes arrepentirte. Y si tú no te has arrepentido y si tienes pecados ocultos que no te arrepientes, déjame decirte que Cristo está llamando ahora para que tú te arrepientas. No podemos seguir en pecado si Cristo está cerca. Podemos hacernos lo loco. Incluso podemos nosotros mismos, nuestra propia conciencia, endurecerla contra Dios. Sin embargo, eso debe ser temporal, no debe ser permanente. No es lo que caracteriza a alguien que tiene a Cristo en su corazón. Pecas, te arrepientes. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes ha llegado a nuestras vidas. Los hombres escuchaban el mensaje y se arrepentían, creyendo en que ya ese reino se hacía realidad en sus vidas. Creían en el rey y eran salvos de sus pecados. Fue similar a lo que sucedió el día de Pentecostés y que resultó que en ese mismo día se añadieran al reino de Dios como o más de 3,000 almas. Es que cuando Cristo llega con su mensaje, con su evangelio, debe haber un arrepentimiento en nuestros corazones. Estos creyentes que creen en el Rey viven una vida dedicada a glorificar a Dios, buscando primero su reino y su justicia. Han encontrado el verdadero gozo y la paz que solamente da la relación íntima con Jesucristo. Y su vida refleja la gloria, la majestad y el carácter del Rey. Y el llamado es que si tú perteneces al reino, si el Rey está en tu corazón, tu vida debe ser un reflejo de eso.
No puede ser que tú digas que tienes al rey en tu corazón y cuando se necesite de ti un acto de amor, entonces tú no lo puedas hacer. Cuando se necesita de ti un acto de misericordia, entonces tú no estás dispuesto. Cuando se necesita de ti un compromiso con las cosas de la iglesia, tú no puedes. Cuando un hermano necesita de tu visita, tú no tienes tiempo. Cuando un hermano necesita de ti, aunque sea ayuda económica, tú no tienes un peso. Estando como el rico insensato, con el granero lleno. Eso no representa al rey. El rey es tan bondadoso, tan misericordioso, tan lleno de gracia y verdad, que él dejó todo, absolutamente todo lo que tenía en el cielo. Y él se despojó de todo eso. Vino y habitó entre gente, entre muchedumbre, se ensució los pies con el mismo polvo que nosotros pisábamos, hizo morada entre nosotros, murió por nosotros, y tú y yo somos salvos por eso. Ese es el carácter del rey. Eso es lo que estas personas que estamos viendo ahora deben representar. No pueden ser personas aisladas del carácter, no pueden ser personas aisladas de las características del reino. El reino está lleno de gozo, está lleno de justicia, está lleno de verdad, está lleno de misericordia, está lleno de gracia, está lleno de Dios. Y todos los que habitan en él también deben estar llenos de Dios y reflejar la gloria y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Disfrutamos de las bendiciones del Rey. Disfrutamos de todo lo que Dios nos quiera dar, pero nuestros corazones nunca estarán en lo que recibimos del reino. Nuestros corazones estarán puestos siempre en Cristo. Él será nuestro centro. No tenemos más objetivos que verlo a Él tal como Él es y ser semejantes a Él. Nuestra meta última, vivir con Él por toda la eternidad y glorificarle a Él por siempre y para siempre. Ya para concluir, quisiera que reflexionemos sobre los 3 puntos presentados. Quiero invitar a cada uno de ustedes a examinar su propia vida y su fe. Y me quiero invitar yo mismo a examinar mi vida y mi fe. ¿Dónde nos encontramos en relación con el reino de Dios? ¿Qué es lo que prima en nuestra búsqueda? ¿Son las cosas del reino en los cielos o son las cosas que el reino da? ¿Es al rey o es mi propia gloria? ¿Es el carácter del rey o soy yo? Es una oportunidad para acercarse más al Rey Jesucristo y hacer del reino de Dios una realidad viva en nuestros corazones. Hoy te invito a que abras tu corazón al Dios del cielo, porque Él mismo se ha acercado a nuestra vida y está cerca en esta congregación. Él está con nosotros. Él mismo quiere que tú estés en su reino, aquí y ahora, pero también en su reino eterno. Dios hace una invitación y el mensaje ha sido predicado y el llamado sigue siendo el mismo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Estamos despedidos. Amén.